Padreidi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. ...25 de febrero... San Toribio Romo González. Nació en Santa Ana de Guadalupe, Jalisco, México, en el seno de una familia muy religiosa. Ingresó a los 13 años en el Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos, donde fue un seminarista ejemplar. Inscrito en la Acción Católica, promovió obras de apostolado y sociales. En 1912, con tan solo 12 años, ingresó en el Seminario de Guadalajara. Fue ordenado sacerdote 10 años después, en 1922. Fue vicario cooperador sucesivamente en las parroquias de Sayula, Tuxpan, Chahualia y Cuquio, donde fue coadjutor de San Justino Arona, y luego fue vicario con funciones de párroco en Tequila, sabiendo que arriesgaba la vida. Era un gran devoto de la Eucaristía y fundó la Cruzada Eucarística, e igualmente era un gran devoto de María. Socorrió cuanto pudo a su familia porque eran muy pobres, pero eso no le impidió que se dedicara en cuerpo y alma a su ministerio. Su desprendimiento llegó a ser heroico. En Tequila, población muy poco religiosa, Toribio estableció un centro en una antigua fábrica abandonada. Allí daba catequesis y pláticas para sostener la fe de los fieles. Administraba con el mayor sigilo los sacramentos. Cuando se enteraba de la llegada de las tropas, se internaba en la barranca donde estaba el centro, pero sin descuidar su ministerio. Estuvo acompañado de su hermano Román, sacerdote, y de su hermana María, a quien llamaba cariñosamente Kika, y quien lo patrocinó desde niño en su vocación religiosa. En 1927, mientras celebraba una primera comunión de 20 niños, se ofreció a Dios por la paz de la Iglesia en México. Envió a sus hermanos a Guadalajara, con una carta que no debía abrir hasta que él llegara. Luego puso en orden todos sus asuntos, y mientras dormía con su hermana María, un delator llevó a los federales donde estaban los dos hermanos. Él dijo quién era y pidió que no dispararan, pero dispararon contra él. Se dirigió a la puerta y se echó en brazos de su hermanita María. Ella le consoló diciéndole: «Valor, Padre Toribio, Jesús misericordioso, recíbelo. ¡Viva Cristo Rey!». Toribio murió mirando a su hermana, Kika. Los federales tomaron el cadáver y lo arrojaron delante de la presidencia municipal de Tequila. Su hermana María fue arrestada. La familia Plasencia recogió el cadáver y lo veló, acto al que acudieron muchos fieles. Fue enterrado. Su hermano Román abrió la carta en la que se le recomendaba que cuidara de sus ancianos padres y su hermana, y que cumpliera algunas misas que debía. Años más tarde, su cadáver fue llevado al pueblo natal. Fue canonizado por San Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. El padre Toribio Romo González es uno de los santos mexicanos actualmente más conocidos en el país y también en los Estados Unidos. Se le conoce popularmente como el patrono de los mojados, es decir, de los obreros mexicanos que pasan temporadas en los Estados Unidos en busca de su sustento familiar. Muchos de ellos, en la actualidad, se encomiendan a su protección y no quedan defraudados. Algunos fines de semana, la población de Santa Ana, Guadalupe, que cuenta con 300 habitantes en la región de los Altos de Jalisco,
contempla la llegada de más de 50 autobuses repletos de peregrinos de diversas partes del país, quienes van a rezar ante la tumba de Santo Toribio Romo, a pedirle favores o también a agradecerle su protección durante algún momento difícil, mientras se encontraban de jornaleros en el vecino país norteño. A la entrada de la población se levanta un arco monumental de cantera rosa, erigido en el año 2000, año de su canonización, por un grupo de agradecidos braceros de Zacatecas que le reconocen como su protector. Se cuentan algunos casos singulares, entre ellos el del señor Jesús Buendía, un campesino zacatecano de 45 años, quien en la década de los 80 decidió pasarse como indocumentado a California en busca de empleo en alguna plantación agrícola. Un pollero en Mexicali le hizo cruzar la frontera, pero fueron descubiertos por la patrulla de vigilancia y aquel hombre lo abandonó a su suerte. Buendía se internó en el desierto para escapar de la guardia. Después de caminar varios días por veredas desoladas y desfalleciendo de calor y sed, vio acercarse una camioneta. De ella bajó un joven delgado, de tez blanca y ojos azules, quien en perfecto español le ofreció agua y alimento. Le dijo que no se preocupara, porque le indicaría dónde solicitaban peones. También le dejó unos $, como ayuda. A manera de despedida, aquel buen samaritano salido del desierto le dijo: «Cuando tengas dinero y trabajo, si vuelves a México, búscame en Jalostotitlán, Jalisco. Pregunta por Toribio Romo». Pasados unos años en California, Jesús Buendía regresó a México y quiso agradecer a Toribio su ayuda tan importante en aquella ocasión dramática. Se dirigió a Jalostotitlán y de allí lo mandaron a Santa Ana, Guadalupe, a unos 10 kilómetros del pueblo. Ahí preguntó por Toribio Romo y le dijeron que estaba en el templo. Casi le da un infarto cuando vio la fotografía del amigo y protector en el altar mayor. Supo que se trataba del sacerdote Toribio Romo, asesinado durante la Guerra Cristera. Desde entonces se encomienda a él cada vez que va hacia los Estados Unidos para trabajar. Despierta el interés conocer por qué este santo jalisciense, muerto a los 27 años, se ha constituido en el protector de los trabajadores que emigran al gran país del norte en busca de mejores medios de subsistencia. Dios lo sabe seguramente. Hay algunos datos de su biografía que hacen entrever su preocupación, desde muy joven, por mejorar la situación de los obreros y su progreso social y moral. Tal vez por haber experimentado en su propia carne desde pequeño las duras condiciones de la pobreza y el trabajo, pues Toribio, siendo niño, ayudó como pastor para colaborar en el sustento familiar. Además, está el hecho de haber nacido en una tierra de emigrantes que saben las penurias que se pasan lejos de los seres queridos. Los datos principales de la vida y martirio de este santo sacerdote son bastante conocidos. El padre Toribio no había cumplido aún 27 años cuando fue asesinado por un grupo de soldados del gobierno y campesinos agraristas, contrarios a los cristeros, en el lugar donde había una fábrica de tequila en Aguascalientes, Jalisco. Llevaba apenas 4 como sacerdote, pues había sido ordenado muy joven, poco antes de cumplir los 23 años. El domingo 26 de febrero, en imponente procesión por la tarde, todo el pueblo condujo el cadáver del sacerdote mártir al cementerio, llevándolo triunfante en hombros. Era su canonización popular. Finalmente, después de 3 días de hambre, sed, burlas e insomnio, y con el dolor de no haber podido acompañar a su hermano en el entierro, María fue liberada por aquellos hombres indignos que no merecen el título de soldados. Llevaba a la pobre sus humildes vestidos, aún manchados con la sangre de su hermano, y en el alma
las huellas del martirio moral a que también la sometieron los verdugos. Ella se trasladó a Guadalajara, donde sus familiares la recibieron con un gran abrazo, entre abundantes lágrimas y con todo el amor que ameritaba. Aunque demacrada y débil, María supo consolar a su familia con estas palabras admirables de una mujer de fe. No debemos llorar. El Padre Toribio ya está en el cielo. Démosle gracias a Dios porque le concedió la palma del martirio que Él quiso sufrir por el triunfo de la Iglesia. Sobre la durísima situación del catolicismo en México, en la carta Iniquis Afflictisque del 18 de noviembre de 1926, el Papa Pío XI escribe: los sacerdotes por su parte imitaron maravillosamente e hicieron propia la constancia de los obispos en medio de las mayores calamidades. Los ejemplos egregios de virtudes que ellos nos han dado y de los cuales hemos recibido nosotros gran consuelo, los proponemos y los alabamos ante todo el universo católico, porque son dignos de ello. Y en este asunto, pensamos que a pesar de que en México se han utilizado todos los artificios y que todo el esfuerzo y todas las vejaciones de los adversarios se han dirigido principalmente a este punto, es decir, a que el clero y el pueblo se aparten de la jerarquía sagrada y de la seda apostólica, y que sin embargo de todos los sacerdotes que pasan de 4,000, solamente uno que otro ha faltado a su obligación, no hay nada que no podamos esperar del clero mexicano, pues estos ministros sagrados, unidos estrechamente entre sí, obedecieron reverente y libremente a los mandatos de sus obispos, aunque esto, las más de las veces, no podría hacerse sin grave prejuicio para ellos. Debieron sobrellevar con paciencia y fortaleza la pobreza y la necesidad. Debían celebrar misa en privado, mirar por las necesidades espirituales de los fieles en la medida de sus fuerzas y fomentar y mantener el fuego de la piedad en todos. Y además, con su ejemplo, con sus consejos y exhortaciones, procuraban levantar la mente de los fieles hacia lo alto y confirmar los ánimos para perseverar pacientemente. ¿Quién se admirará de que la ira y la rabia de los enemigos se haya dirigido principalmente contra los sacerdotes? Pero ellos, siempre que fue necesario, no dudaron en sobrellevar con rostro sereno y con fortaleza de ánimo la cárcel y la misma muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día, la Virgen me los acompañe hoy y siempre.